Pese a la situación de confinamiento que estamos viviendo desde hace semanas, el Taller Verde no ha querido faltar a su cita anual en la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, y lo hacemos de una forma diferente a las 20 ediciones anteriores, pero utilizando estos estudios de Radio Televisión Marchena. Nos gustaría, antes de empezar este programa especial, que pudierais fijarse en las siguientes pantallas, los siguientes titulares de prensa que os vamos a pasar ahora. Hoy vivimos un momento excepcional en el que la naturaleza nos envía un mensaje. El COVID-19, surgido de la naturaleza, ha puesto de relieve la íntima conexión que existe entre la salud humana y nuestra relación con el mundo natural. Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, ha dicho sobre esta pandemia: nuestras soluciones están en la naturaleza. Y nosotros, desde Marchena, nos sumamos a un grito universal para salvar la tierra, en esta edición especial del Día Mundial del Medio Ambiente que vamos a dedicar a la biodiversidad. Para cuidar de nosotros mismos, primero tenemos que cuidar de la naturaleza. Es hora de reaccionar, de darnos cuenta, de levantar nuestras voces. Llegó la hora de reconstruirse de una forma mejor, por las personas y por el planeta. En este Día Mundial del Medio Ambiente llegó la hora de la naturaleza. En estas circunstancias especiales que estamos viviendo, la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente la vamos a realizar con una doble propuesta. En primer lugar, vamos a poder visionar el documental que ha producido esta casa, Radio Televisión Marchena, y el Taller Verde Ecologista de Nación, que hemos titulado Marchena Biodiversidad. Un trabajo de largas semanas, trabajo de campo de largas semanas, que ha supuesto todo un reto tanto para esta casa como para los miembros del Taller Verde, que antes hemos tenido que salir al medio natural a fotografiar y grabar imágenes hasta ahora inéditas de nuestro entorno natural. Y este documental que vamos a ver dentro de unos minutos lo vamos a poder comentar con dos personas, con dos expertos que conocen perfectamente nuestro entorno natural y lo conocen dentro de la actividad que cada uno desarrolla, que son muy diferentes. Aquí a mi derecha os presento a Miguel Montes Borrego. Miguel es doctor, ingeniero agrónomo y agricultor. Hola, Miguel. Hola, Antonio. Bienvenido a este programa especial del Día Mundial del Medio Ambiente, y aquí a mi izquierda tenemos a Manuel Ramón Ternero Villalobos. Manuel Ramón, él es, como todo el mundo sabe, profesor de geología, de biología, es geógrafo y, por supuesto, ecologista y miembro del Taller Verde. Hola, Manuel Ramón. Hola, Antonio. Bueno, pues vamos a pasar directamente a ver el documental Marchena Biodiversidad, pero me gustaría que me hicierais algún comentario, vosotros que ya lo habéis visto. ¿Qué os parece esta propuesta que hace el Taller Verde, Manuel Ramón? ¿Qué destacaría de este documental? Creo que a los telespectadores que contemplen, que visualicen el documental, les va a sorprender, bueno, pues que esa aparente falta de biodiversidad que existe en un territorio agrícola como el de Marchena, pues no es tan pobre, sino que, bueno, hay elementos muy interesantes, ¿no? Y que, bueno, quizá a mí, cuando he visto el documental, del cual, por supuesto, os felicito por el trabajo que se ha realizado, por la calidad del mismo, quizá lo que más me ha llamado la atención, y creo que al telespectador también le va a ocurrir lo mismo, es la aparición de muchas imágenes aéreas con una visión del territorio de una manera muy original, que a mí me ha sorprendido y me ha gustado, y que creo que a la persona que también lo visualice, pues también le va a llamar la atención, ¿no? Genial. Miguel, lógicamente en un programa dedicado a la biodiversidid y en un territorio como el nuestro, eminentemente agrícola, la agricultura no sale muy bien parada. Efectivamente. Primero dar la enhorabuena al Taller Verde y a la Televisión Marchena por el trabajo tan profesional que habéis realizado. El reportaje que hacéis está muy dirigido desde la parte ecologista, la parte agrícola sale mal parada, pero después puntualizaremos algunos aspectos
Creo que debemos aclarar algunos de los puntos de los que hay en el reportaje. Muy bien, pues para eso estamos, Miguel, para poder puntualizar y acercarnos a un mejor conocimiento de nuestro entorno natural, tanto desde el punto de vista de quienes utilizan la tierra para salir adelante, para producir alimentos, como son los agricultores, y desde el punto de vista de las personas que disfrutamos del entorno natural. Muy bien, pues vamos a pasar a ver el documental Marchena, Biodiversidad. Ojalá os guste. Nos vemos justo al final del documental en esta misma mesa para continuar con nuestro coloquio sobre la biodiversidad de nuestro pueblo. La variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el clima que hace posible nuestra vida en el planeta no existirían sin los servicios de la naturaleza. La biodiversidad refleja la cantidad, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos. La encontramos en todas partes, tanto en la tierra como en el agua. Cabe destacar entre los numerosos servicios que estos organismos proporcionan a la naturaleza y al ser humano el ciclo de nutrientes y el ciclo del agua, la formación y retención del suelo, la resistencia a las especies invasoras, la polinización de las plantas, la regulación del clima, el control de las plagas y su papel mitigando la contaminación. Sin embargo, y pese a su importancia vital, nuestro planeta está sufriendo hoy un proceso acelerado de pérdida de biodiversidad. Desde ámbitos científicos se comienza a describir como la sexta extinción, en referencia a otros procesos anteriores que acabaron con buena parte de las especies vivas existentes en tiempos pasados. Lo que sin embargo caracteriza exclusivamente al actual es el agente causante. Está provocado por la degradación y destrucción de los hábitats, la contaminación de tierras y mares, la sobreexplotación de los recursos naturales y, sobre todo, el cambio climático. La actividad humana ha acelerado el ritmo de extinción al menos 100 veces respecto al ritmo natural. La transformación de los territorios principalmente en monocultivos de cereales y olivar ha tenido consecuencias negativas para el medio natural: disminución de la diversidad de cultivos, pérdida de biodiversidad, destrucción de ecosistemas, desaparición de especies, erosión de suelos, contaminación del agua, pérdida de nutrientes, efectos sobre el clima, impactos en la salud humana, agotamiento de acuíferos subterráneos y desaparición de la escorrentía superficial. El paisaje de Marchena lo encontramos hoy profundamente transformado por los seres humanos. A lo largo de los siglos y según sus intereses, han talado bosques, roturado tierras, desviado o alterado el curso de los ríos, desecado lagunas, perseguido y extinguido animales o introducido especies foráneas. En definitiva, hemos modificado profundamente el semblante original de nuestro territorio. Vamos a acercarnos un poco al conocimiento de la biodiversidad del término municipal de Marchena, recorriendo aquellos espacios donde hoy, pese a la presión humana, encontramos seres vivos realizando procesos de adaptación para sobrevivir en un ambiente cada vez más hostil. Los ríos son los elementos vivos y variables del ecosistema.
forman riberas de gran productividad y diversidad y suministran agua, alimento y refugio a numerosos seres vivos. El río Corbones y el arroyo del Salado atraviesan el término de Marchena, convirtiéndose en verdaderos corredores ecológicos con su ecosistema asociado, facilitando el mantenimiento de las rutas migratorias y presencia de aves, mamíferos, peces, anfibios, reptiles o invertebrados. Todos ellos amparados en la cubierta vegetal herbácea, arbustiva y arbórea que en algunos tramos les acompaña formando su bosque galería. Pese a su importancia vital en el paisaje monótono y árido de la campiña, las riberas del Salado prácticamente han desaparecido bajo el arado. Su cauce es abierto cada año por las excavadoras y la exigua vegetación herbácea o arbustiva que conserva es objeto de incendios intencionados con demasiada frecuencia. La corriente estacional de agua sufre toda clase de vertidos y los excesos de fitosanitarios agrícolas que arrastran las escorrentías pluviales. En época de lluvias son frecuentes los desbordamientos debido a la colmatación de su cauce, apareciendo verdaderas lagunas estacionales que son frecuentadas por toda clase de aves como los flamencos. En el caso del río Corbones, lo encontramos acompañado por su bosque en galería formado por fresno, tarajes y otras especies arbustivas, además de algún ejemplar de eucalipto. Estas formaciones arbóreas dan cobijo y alimento a multitud de especies asociadas. Entre las aves destacan la tórtola europea, la paloma torcaz, el gorrión moruno, el ánade real y el pito real. Y menos abundantes, las carracas, los martinetes y la garza real. También encontramos mamíferos que utilizan el corredor verde para sus campeos, como el zorro, el jabalí, la nutria, la jineta, el meloncillo o el tejón. Pero nuestro río, pese a su importancia trascendental en la biodiversidad de nuestro término, actualmente lo encontramos masacrado por el ser humano. Sus aguas, reguladas por el pantano de Puebla de Casalla, aparecen frecuentemente contaminadas por vertidos de alpechín y fitosanitarios agrícolas, su bosque de ribera incendiado y sus grandes mamíferos perseguidos con lazos y trampas. Las aves, muchas de ellas son abatidas por escopetas furtivas y el arado, aún hoy, continúa arañando cada año centímetros de vida natural. Y por si fuera poco, los trazados de nuestras corrientes fluviales están jalonadas por numerosas extracciones ilegales de agua que ponen en serio riesgo su supervivencia y la de las especies que de ella dependen. Algunos tramos de nuestras vías pecuarias se han convertido en los últimos reductos de vegetación y fauna autóctona.
Aunque no mantienen la anchura legal que les corresponden, estos espacios conservan todavía vestigios de la vegetación natural del monte Mediterráneo que hace siglos ocupaba la campiña. Podemos encontrar las últimas encinas, lentiscos, palmitos, retamas, coscojas y otras tantas especies de arbustos y matorrales. Y en el área más próxima a las arenas sobreviven, acosados por el urbanismo, los últimos alcornoques. Verdaderos oasis de vida, estos espacios tienen una importancia vital en las tierras de la campiña para el desarrollo de una biodiversidad única y casi extinta en otras comarcas. Multitud de insectos liban en sus flores. Encontramos reptiles como los 3 tipos de culebras, la de herradura, la bastarda y la de escalera, el lagarto ocelado o la lagartija ibérica. Según las zonas, encontramos medianos y pequeños mamíferos como zorros, meloncillos, liebres, conejos, erizos o lirones caretos que encuentran aquí su lugar de reproducción, refugio y alimento. Y sobrevolando sus cielos y bajando para alimentarse, es frecuente encontrar aves como milanos, águilas calzadas, culebreras, la perdiz, la bubilla, el alcaudón real y común, y pequeñas aves insectívoras y granívoras como jilgueros y trigueros. Pese a la importancia vital que atesoran, estas islas de biodiversidad están siendo ocupadas desde hace decenas de años por la agricultura y más recientemente por las urbanizaciones. Su supervivencia es una lucha diaria llena de amenazas que acechan a estos minúsculos refugios de vida. El arado y la excavadora continúan todavía ganando espacios a las encinas y alcornoques, a los palmitos y lentiscos. Los cazadores furtivos eliminan especies animales que supuestamente compiten con las cinegéticas. Como consecuencia de estas acciones prohibidas, aves protegidas y mamíferos como el zorro caen todos los días abatidos. Es aún frecuente por parte de algunos agricultores el uso de venenos que pretenden eliminar roedores y que terminan indiscriminadamente matando aves y mamíferos. Otra terrible amenaza por su impacto en la biodiversidad es el fuego. Se puede provocar con fines cinegéticos, por accidentes en la quema de rastrojo, o intencionadamente originado para eliminar vegetación natural que supuestamente compite con los cultivos. Con la llegada del verano, el fuego invade nuestros campos y curiosamente, año tras año, algunas zonas siempre aparecen ardiendo. Y finalmente, y contaminando la salud del suelo, el agua y los seres vivos, nuestro territorio sufre la invasión de las basuras, de plásticos agrícolas, de plásticos domésticos y toda clase de residuos contaminantes de los que ningún ecosistema hoy se encuentra a salvo. Fruto del interés humano por la madera para distintos usos, desde hace algo más de un centenar de años se plantaron en Marchena algunas fincas de pino piñonero y más recientemente de eucaliptos. Ahora se conservan algunos rodales de esta especie. También encontramos majestuosos y centenarios ejemplares aislados de pinos piñoneros diseminados principalmente por las arenas, y en el caso de los eucaliptos son frecuentes en las riberas del Corbones. El eucaliptal ha sido en Marchena hasta hace pocos años un ecosistema prácticamente muerto. Entraban y salían animales que no lo utilizaban para criar ni para alimentarse,
debido a la ausencia de sotobosque por el efecto de la acidificación de sus hojas en el suelo. No obstante, últimamente en algunos de ellos encontramos masivas colonias de gorrión moruno que los utilizan para criar, apariciones de elanio azul y algún conejo correteando entre los pies. En el pinar de Piñoneros, con sus altas y esbeltas copas, podemos observar aves como la tórtola, la paloma torcaz, el ratonero, el milano, el cárabo y el búho chico. A pinares y eucaliptales hay que añadir algunas alamedas de Populus alba y olmedas de Ulmus minor, que aparecen excepcionalmente en zonas más húmedas de las arenas plantadas hace años. Normalmente forman bosquetes o líneas que acompañan algunos caminos. Hemos podido comprobar la presencia del pito real, la oropéndola o el ruiseñor, entre otros. El olivar tradicional domina gran parte de la comarca de Marchena. En este tipo de olivares, en Andalucía, se ha constatado la presencia de 165 especies de aves, de 119 géneros diferentes, lo que representa más de la cuarta parte del total descrito para el territorio español. Además de la gran diversidad de aves, en el olivar andaluz también habitan 58 especies de hormigas y 119 de insectos polinizadores. Esto da idea de la importancia que esta forma de explotación representa para la conservación de la biodiversidad. En Marchena destacamos especies como la comadreja, la jineta, el lirón careto, el conejo, la rata de campo, el chotacabras o el mochuelo. Sin embargo, en los últimos años venimos asistiendo al desmonte del olivar tradicional por el intensivo y superintensivo. Mucho más mecanizado, este olivar aumenta rendimientos, disminuyendo costes económicos, pero consumiendo gran cantidad de agua y bajando la calidad del producto. Este modelo de olivar rompe la estabilidad ecológica. Aumenta la presión de las máquinas sobre las aves con ruido, humos y acciones directas como podas y cosechadoras que en muchos casos terminan por destruir las nidadas. Además, intensifica el uso de productos químicos provocando una degradación biológica del suelo debido principalmente al laboreo continuado y al mantenimiento de los suelos desnudos. Este modelo de intensificación agraria y la simplificación del paisaje han roto gran parte de las relaciones ecológicas entre estos ecosistemas agrarios, degradando los puentes creados durante milenios entre el olivar y la naturaleza. La estepa cerealista de Marchena se presenta como grandes terrenos o campiñas abiertas y llanas, en ocasiones moldeadas por lomas y con algo de arbolado disperso donde las especies animales y vegetales se han adaptado a un clima de escasas precipitaciones.
Este paisaje es resultado de la actividad humana, que a fuerza de siglos y siglos de explotación, de talas, de incendios, de pastoreos y roturaciones, han ido arruinando la primitiva vegetación, transformando el bosque mediterráneo en las desoladas extensiones que ahora encontramos. En este entorno habitan numerosas especies de animales, entre las que destacan las aves. Para ayudar a su conservación se ha creado una zona de especial protección para las aves, CEPA, repartida entre los términos municipales de Écija, La Antejuela, Marchena y Osuna. El hecho de que la agutarda común, la canastera común, el sisón o la ganga ortega se encuentren en situación de peligro no solo afecta a la propia especie, sino que es un indicador de que hay cambios en el ecosistema que están afectando de una u otra forma a las especies que lo pueblan. Aparte del alcaraván, mención especial merecen 3 emblemáticas rapaces de nuestros campos. El aguilucho cenizo, que disponiendo su nidal directamente en el suelo, cada primavera es amenazado por las cosechadoras, y las 2 especies de sarnícalos, el vulgar y el primilla, que se alimentan de grandes insectos y de pequeños roedores. En la agricultura moderna, dominada por los monocultivos, casi todos los seres vivos son considerados enemigos de la rentabilidad. Plantas y animales son perseguidos con productos químicos, provocando la desaparición de flora silvestre e insectos y, por supuesto, de todos sus predadores en la cadena trófica. Y si con esto no es suficiente, en los meses de verano es frecuente todavía la aparición del fuego. Con esta práctica calcinamos el suelo, destruyendo toda una fauna y flora invisible a nuestro ojo y que es la encargada de que sea fértil. Escarabajos, hormigas, gusanos, moluscos, protozoos. Como hemos visto, este es un ecosistema que tiene que soportar las agresiones propias de la agricultura, pero también las derivadas de la actividad cinegética, que se encarga de ordenar la naturaleza, eliminando las especies de animales que amenazan a las que apuntan las escopetas, es decir, a perdices y codornices, a liebres y conejos. Los linderos, cunetas y padrones representan un papel mucho más importante de lo que una mirada superficial permitiría suponer, pues a lo largo de ellos sobreviven en un medio muy transformado por la acción humana numerosas especies de flora y fauna autóctona. Esta biodiversidad resulta extremadamente valiosa y desde un punto de vista biológico y paisajístico, principalmente por sus floraciones y la presencia de insectos fundamentales para la polinización. Son espacios que sirven de refugio y alimento a pequeños aláudidos como la cobujada, la alondra, la calandria y la terrera. También son frecuentes otras aves como la perdiz, el buitrón y el triguero y micromamíferos que a su vez sirven de alimento a pequeñas rapaces como los sarnícalos. En algunos taludes y terraplenes terrosos podemos encontrar los agujeros de los nidos de abejaruco que en algunos casos llegan a tener 2 metros de profundidad.
Estas líneas de vegetación se encuentran aisladas por extensiones de cultivos y caminos, por lo que el papel que desempeñan como corredores ecológicos y reservorios de vida es fundamental en la campiña. Resultan igualmente excelentes bancos de producción de semillas autóctonas para colonizar zonas próximas. Por tanto, la destrucción de estos espacios aplicando herbicidas, roturando el terreno o quemándolos intencionadamente es un verdadero atentado a la vida, a la sociedad y al sentido común, ya que además ofrecen importantes beneficios a los propietarios y habitantes del entorno, diversificando el paisaje, frenando el viento o la erosión, produciendo recursos silvestres o reteniendo las aguas de lluvia. Los cortijos forman parte de la organización del territorio de nuestro término municipal, habiendo tenido una riqueza incuestionable. Aún hoy podemos encontrar algunos de ellos al pie de grandes fincas, pero desde los años 70 del siglo pasado, muchos se fueron devaluando y abandonando como consecuencia de la despoblación y el trasiego de habitantes del campo a la ciudad. Los que fueron abandonados, encontramos hoy sus inmuebles derruidos, dando lugar a la ocupación de sus tejados, techumbres, muros agrietados y ladrillos amontonados por parte de una fauna que ha sabido adaptarse a este ambiente lleno de oportunidades de refugio y alimentación. La fauna que utiliza estas construcciones puede ser muy diversa. Encontramos reptiles como las culebras, lagartos helados, lagartijas o salamanquesas y roedores como el lirón careto o la rata de campo. No es raro cruzarse con mamíferos como el erizo, la comadreja, el zorro o el meloncillo. Y sobrevolando sus techumbres caídas y convirtiéndose estas edificaciones en los únicos lugares que muchos de ellos nidifican en el entorno rural, encontramos la lechuza común, la carraca europea, el mochuelo y los cernícalos primilla y vulgar. La importancia que para la biodiversidad de nuestra comarca ofrecen estas construcciones rurales lo pone de manifiesto la gran variedad y número de ejemplares que lo utilizan como lugar de cría, refugio y alimento.
Es responsabilidad de la ciudadanía no molestar a la fauna de estos lugares que se han convertido en refugios de vida en medio de la campiña. Los entornos urbanos albergan alrededor de un 10% de las especies de aves que hay en España, y esas especies están en declive. Es más, algunas de ellas, como los gorriones, dependen de la presencia humana y desaparecerían por completo si no cuidamos sus poblaciones urbanas. Pero los seres humanos también necesitamos que haya naturaleza en las ciudades. Aporta servicios muy importantes y contribuye a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Numerosos estudios científicos señalan que un mayor contacto con la biodiversidad en pueblos y ciudades contribuye a mejorar la salud física y mental de la población urbana. Incluso los escolares mejoran su capacidad de concentración y sus resultados académicos ante la presencia de elementos naturales. En Marchena, aunque es frecuente que lagartijas y salamanquesas merodeen nuestras casas, el mayor núcleo de especies animales urbanas lo constituyen las aves. Unas las encontramos más asociadas a los edificios, como los gorriones, vencejos, estorninos, golondrinas, aviones, cernícalos primillas y las lechuzas. Y otras, en cambio, prefieren el arbolado de parques y acerados, como jilgueros, mirlos, verderones, tórtolas turcas o el búho chico. Y en lo más alto de nuestras antenas y torres, la cigüeña, que cada año un mayor número de ellas no viajan a África. Pasan el invierno entre nosotros debido al cambio climático y a la presencia de comida en el cercano vertedero de la Puebla. No podemos vivir en el pueblo sin naturaleza. La sombra de los árboles o el canto de los pájaros es un placer para nuestro sentido y beneficia nuestra salud física y mental. Por tanto, se hace muy importante la colaboración de la ciudadanía, respetando árboles y plantas, animales y sus nidadas. Igualmente, es imprescindible una política municipal orientada a conservar la biodiversidad urbana en todos sus aspectos y contribuir a su desarrollo protegiendo e instalando nidos, respetando los tiempos de cría en podas y obras y aumentando cada año el arbolado urbano. Con el progresivo deterioro de nuestro medio ambiente, ahora más que nunca, se torna imprescindible devolver la naturaleza a los núcleos urbanos.
Como hemos visto, la agricultura ha participado con fuerza en el proceso de desordenación del territorio. Por este motivo, proponemos que los esfuerzos de conservación de biodiversidad en paisajes fragmentados como el nuestro consistan en desarrollar una agricultura diversa y agroecológica que contribuya a mantenerla y favorecerla. La Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres, en su artículo 18, detalla: para permitir la comunicación entre los elementos del sistema, evitando el aislamiento de las poblaciones de especies silvestres y la fragmentación de su hábitat, se promoverá la conexión mediante corredores ecológicos y otros elementos constitutivos de la misma, tales como vegetación natural, bosques, islas o herrizas, ribazos, vías pecuarias, setos arbustivos y arbóreos, linderos tradicionales, zonas y líneas de arbolado, ramblas, cauces fluviales, riberas, márgenes de cauce, zonas húmedas y su entorno, y en general todos los elementos del medio que puedan servir de refugio, dormidero, cría y alimentación de las especies silvestres. En esta tarea debemos estar todas las personas y colectivos comprometidos: los agricultores, los cazadores y quienes pasean y disfrutan de la naturaleza, es decir, toda la comunidad. Sin olvidar, por supuesto, a las administraciones, cada una de ellas ejerciendo sus competencias, vigilando y sancionando las infracciones y promoviendo políticas de conservación del medio ambiente. El Taller Verde Ecologista de Nación Marchena lleva casi 30 años comprometidos con la educación ambiental y con la protección, conservación y regeneración del medio natural de Marchena. En todo este tiempo, son muchas las acciones que se han realizado para conservar nuestro patrimonio, pero sin duda hay que destacar las plantaciones de árboles. Decenas de miles de árboles y arbustos autóctonos crecen repartidos por nuestras vías pecuarias, frutos del esfuerzo, el compromiso y la ilusión de otros tantos miles de personas pequeñas y grandes que participan con sus manos en esta tarea desde 1993. Comprometerse con la conservación de nuestra biodiversidad es vital para el presente y el futuro de Marchena, de nuestro país y del planeta Tierra. No permitamos que nuestros niños y niñas crezcan sin haber conocido en el campo de su pueblo una mariquita o una amapola. Muy bien, pues ya han quedado esas imágenes, ese texto, esa música, ese sonido en directo de nuestro entorno natural. Confiamos que os haya gustado y ahora vamos a entrar a comentarlo. Vamos a intentar profundizar dentro de esa dinámica natural que nos presenta nuestro documental. Manuel Ramón, ¿por qué las Naciones Unidas? ¿Por qué en medio de la pandemia del COVID-25, por qué todo el mundo ahora habla de la biodiversidad? ¿Qué importancia tiene la biodiversidad para el mantenimiento de la vida en la Tierra y para las personas, claro? Mira, la biodiversidad, su justificación, ¿no? su importancia, estriba en tres grupos de aspectos, ¿no? Por un lado, tiene una importancia ecológica, tiene
por otro lado, tiene una importancia económica o como recurso utilizable por la humanidad. Y en tercer lugar, tiene una importancia como una importancia patrimonial o científica, ¿no? Quizás empezando por el segundo grupo de razones, quizás sean las que a la humanidad pues, más nos pueda llamar la atención por su rentabilidad, ¿no? La biodiversidad como recurso utilizable por el hombre, pues es algo muy evidente en muchísimos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación, los humanos comemos gracias a la biodiversidad, si todo lo que comemos desde el punto de vista vegetal, desde el punto de vista de animal, viene de la biodiversidad, tanto los alimentos que ahora mismo consumimos como los que podemos consumir en el futuro. Otro segundo aspecto relacionado con otro segundo apartado relacionado con los recursos económicos, con los recursos que nos aporta la biodiversidad está relacionado con la salud. Es decir, la medicina que la tecnología humana consigue, lo hace gracias a la biodiversidad. Continuamente estamos descubriendo en las plantas, en los hongos, incluso en algunos animales, distintos principios activos que sirven para combatir enfermedades. Podemos poner miles de ejemplos. Por ejemplo, los antibióticos los tenemos de un hongo. Otro tercer aspecto económico de la biodiversidad es, por ejemplo, la industria. Muchísimos elementos que la industria utiliza provienen de la biodiversidad: aceites, corchos, perfumes, etcétera, ¿no? Otro aspecto económico, pues por ejemplo, hoy existe un campo de la actividad humana que es la biotecnología, la ingeniería genética. Toda esa ingeniería genética se basa en el descubrimiento de distintos tipos de genes que tienen una serie de aplicaciones en la agricultura, en la ganadería, etcétera, ¿no? Si esos genes se pierden porque esas especies desaparecen o porque esos ecosistemas desaparecen, perdemos pues un recurso utilizable por la humanidad, ¿no? Y por último, quizás desde el punto de vista económico, destacar que la biodiversidad pues, es un recurso turístico. Sí, hay territorios en España, territorios en el mundo que viven de la biodiversidad. La biodiversidad origina belleza, origina paisaje y la población se desplaza a distintos territorios para disfrutar de esa biodiversidad. Entonces, pues esos serían los aspectos que serían destacables desde el punto de vista económico, ¿no? Sí. No, te iba a comentar, asociamos la biodiversidad a grandes espacios naturales donde existe una gran masa forestal o paisajes de gran actividad biológica. Sin embargo, no sé, a través del documental hemos podido precisamente descubrir que en un territorio tan transformado como el término municipal de Marchena, sin embargo, la biodiversidad sigue teniendo su pequeño espacio y sigue siendo importante. Esos pequeños espacios, desde esos puntos de vista que tú has citado, ¿sigue siendo importante conservar esa biodiversidad de esos pequeños espacios? No, lo podríamos palpar o demostrar en distintas facetas, ¿no? Así que se me ocurra, por ejemplo, los agroecosistemas, la agricultura en Marchena, por ejemplo, muchísimos productos dependen de la presencia de polinizadores, de insectos polinizadores. Si la biodiversidad retrocede, esos insectos polinizadores que favorecen la producción de la fructificación, pues desaparecen, ¿no? Entonces sería un ejemplo palpable de cómo la biodiversidad supone pues un aporte fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas agrarios, ¿no? Miguel. Antonio, me gustaría comentar perfectamente. La biodiversidad es necesaria para la agricultura. Sin biodiversidad no vamos a tener agricultura nunca. El problema es que todo sistema agrario elimina biodiversidad. Todo. Da igual que sea orgánico, biodinámico, que más intensivo. La tendencia de la agricultura es a disminuir la biodiversidad. Los agricultores somos conscientes de eso y las nuevas tendencias es a mantener la biodiversidad, a convivir con agricultura con la biodiversidad. ¿Por qué? Porque, como bien ha explicado Manuel Ramón, ayudan perfectamente a polinizar, a regular los ciclos de los insectos, etcétera. Siempre, no lo van a conseguir siempre, habrá que hacer intervenciones con química, culturales, otro tipo de intervenciones, pero la biodiversidad es fundamental para la agricultura, como bien ha explicado Manuel Ramón.
Hemos observado en el documental cómo a lo largo de la historia, pues, lógicamente, la presencia del hombre, la presencia del ser humano y su actividad agrícola ha hecho retroceder la vegetación natural y los entornos naturales. Aún así se le acusa a veces a los agricultores de que no se conforman solo con sus tierras, sino que van poco a poco arañando, eliminando esa presencia que va quedando, esos padrones, esos pequeños reductos de vegetación natural. Es necesario para la producción agrícola, para la rentabilidad agrícola, es necesario, tiene sentido eliminar, hacen competencia estos espacios para la rentabilidad agrícola, o forma parte de una forma de entender la producción agrícola pasada, en donde el agricultor pretendía tener todo, digamos, más o menos limpio y homogéneo? Bueno, es una serie de factores existentes. Realmente cada vez tenemos maquinaria más potentes. Son maquinarias muy parecidas a las de hace 2 o 3 décadas, pero con más potentes. No hemos tecnificado realmente y al tener máquinas más grandes es verdad que vamos eliminando padrones. Quizás las nuevas políticas estamos viendo como la tendencia es a mantener estos padrones, a mantener tierras sin cultivo. ¿Afecta la rentabilidad del agricultor? Hay bastantes políticas medioambientales que afectan a la rentabilidad, sobre todo en nuestro término municipal, que tenemos un secano de suelos fértiles realmente, pero un secano poco rentable. No estamos en una agricultura intensiva, no disponemos de gran cantidad de agua, la superficie regable se estima en un 12%, la legal. ¿Qué problema tenemos? Que los secanos no son rentables. También es bueno por la biodiversidad, porque la agricultura nuestra necesita menos insumos, menos fertilizantes, menos insecticidas, menos fungicidas. ¿Afecta? Sí, pero también creo que forma parte de la cultura anterior, de la agricultura anterior, de eliminar todo lo que hay. ¿Y crees que tú eres joven, eres agricultor, académicamente, digamos, estás en un nivel altísimo, eres una persona formada en la universidad, se incorporan personas como tú a la agricultura, en este caso marchenera, que es lo que nos interesa, con una nueva forma de tratar la tierra? Bueno, creo que vamos avanzando, todos los avances van lentos, pero todo el mundo va avanzando, los agricultores tradicionales también van avanzando, todo es lento, en agricultura todo es lento. En nuestro término municipal y nuestra sociedad también parece que vamos más lento que en otras regiones, pero creo que sí, que vamos avanzando poco a poco y que vamos entendiendo que la biodiversidad es importante y que hay que mantener los reductos de naturaleza que quedan. Y a la vez debemos entender que necesitamos que la tierra sea productiva, rentable y que debemos producir alimentos, porque lo hemos visto en esta pandemia, es básico el alimento y que tenga un coste asumible. Tampoco podemos producir es muy bonito producir con una agricultura quizá con bajos insumos, con utilización de escasos maquinaria y poca fertilización, poco riego, pero debemos producir al fin y al cabo. Y las reducciones de rendimiento son considerables cuando se producen con otro tipo de agricultura. Manuel Ramón, vamos a poner en valor nuestro término municipal. Tú has viajado por toda España, por media Europa, has visitado los ecosistemas más bonitos de todo nuestro continente prácticamente, altura, lagunas. Pon en valor, Manuel Ramón, la importancia, los reductos de vida que tiene nuestro término municipal, que a lo mejor la gente de Marchena no es consciente de la importancia que tiene precisamente. Creo que el vídeo, el documental que hemos visualizado lo pone en evidencia, esos reductos naturales que quedan en Marchena, pero es que si te parece, antes de ir puntualizando, de ir destacando esos espacios, me gustaría terminar de expresar la importancia de la biodiversidad, no solamente como recurso económico, sino también muy relacionado también con el funcionamiento de los ecosistemas agrarios, la importancia ecológica que
que tiene la biodiversidad, ¿no? Porque la biodiversidad interviene, por ejemplo, en algo fundamental para la humanidad, y la agricultura es fundamental, que es en el ciclo de la materia. Sí, los elementos químicos, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, va circulando en los ecosistemas naturales de manera cíclica, y es fundamental que eso vuelva otra vez al suelo. Entonces, en eso interviene la biodiversidad en forma de bacterias, ¿eh? Por ejemplo, además del ciclo de la materia, en el reciclado, en ir reciclando todos aquellos desechos orgánicos que van quedando, fundamental la presencia de la biodiversidad. En el ciclo, por ejemplo, del agua, fundamental, por ejemplo, en la evapotranspiración, fundamental la presencia de la biodiversidad, ¿no? Y luego, desde el punto de vista ecológico, y relacionado también con el problema de la pandemia que estamos sufriendo, es que un ecosistema, mientras más biodiverso sea, más estable es, más seguro, menos expuesto a la aparición de una plaga. En un ecosistema biodiverso como por ejemplo la selva, no existen las plagas, no existen los elementos que empiezan a crecer de manera exponencial, sino que el sistema se autorregula, y es un ecosistema muy productivo. Mientras más biodiverso sea un ecosistema, más productivo es, y a los humanos les interesa esa productividad, ¿eh? Y eso, sobre todo, esa estabilidad, ¿no? Y por último, el último aspecto a destacar de la importancia de la biodiversidad, repito, razones económicas, razones ecológicas, y luego existe un valor científico, ¿no? Un valor patrimonial, y es que la biodiversidad es un patrimonio consecuencia de la evolución en la biosfera, en el planeta, de hace 4.000 millones de años. Los genes, las especies, los ecosistemas que hoy tenemos en nuestro planeta es consecuencia de la evolución de 4.000 millones de años. Y cada vez que se pierde un gen, cada vez que se pierde una especie o cada vez que se pierde un ecosistema como consecuencia de la explotación humana de los recursos naturales, es algo que es un patrimonio que se pierde para siempre. Es una información científica con un valor incalculable, un valor que no tenemos derecho, la humanidad, a hacerla desaparecer, ¿no? Por tanto, destacaría esas tres razones. Razones económicas de la biodiversidad, sí, es una fuente de recursos para la humanidad. Razones ecológicas en el funcionamiento de la Tierra, y luego una última razón, pues, desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Y volviendo... Sí, claro, en este contexto en el que tú estás exponiendo precisamente la importancia que tiene la biodiversidad y lo que supone el haber heredado algo que nos viene desde hace miles de años, millones. Los refugios de vida que nos quedan ahora en el término de Marchena todavía tienen un valor mayor, ¿no? Porque son los últimos recursos que nos quedan, ¿no? La última alarconnoque, la última encina, el último... que funcionan, esos pequeños ecosistemas que funcionan con poca intervención humana, pues tienen un valor relativo a destacar, ¿no? De todos los espacios que ha ido describiendo el documental, yo quizá, para mí personalmente, destacaría el ecosistema del Bosque Galería del Río, por la extensión que supone en todo el término municipal, desde que entra desde el sur, desde la Puebla de Cazalla, hasta que sale por el norte hacia Carmona. Supone un pasillo de vegetación, en algunos tramos muy bien conservado, un bosque galería súper interesante, tanto desde el punto de vista vegetal como desde el punto de vista animal, de la cantidad de animales que se refugian y utilizan ese territorio para poder subsistir, ¿no? Entonces, quizás de todos los espacios destacaría ese, ¿no? También, ¿no? También el segundo aspecto quizás yo destacaría, pues sería los tramos de vías pecuarias, que por distintas circunstancias han mantenido esa muestra de la vegetación natural de Marchena, ¿no? Esos espacios, Miguel, a los que hace alusión Manuel Ramón, el río, con su ribera, las vías pecuarias, donde aún se conserva vegetación natural, los padrones, continuamente los agricultores son acusados, ¿no?, de ir poco a poco arañando con el tractor centímetros, metros de ese espacio. ¿Es necesario para el agricultor? ¿Qué gana el agricultor con eso? No es necesario, Antonio, pero tampoco el agricultor está arañando. Yo creo que se está manteniendo bien la zona. El río, la intervención humana, quizás desde la creación del pantano, la regulación del agua, decimos la intervención humana es mala, ha permitido quizás
que una regulación del cauce que haya mantenido agua durante las épocas de sequía y ahora haya más vegetación, ¿no? ¿Se me puede contestar ustedes? Bueno, el año pasado se secó, se tiró prácticamente todo el verano sin una gota de agua, el Corbones, vamos. Fue el año pasado, ¿no? ¿El verano pasado? Quizás hace 2 veranos. ¿O hace Dos veranos, sí. Pero la regulación de agua ha venido bien, quizás. Sí, por un aspecto sí, por el hecho de que mantiene agua en verano, cosa que, bueno, siempre históricamente casi lo ha tenido, pero la sobreexplotación de los acuíferos a nivel general, ¿no? En todo el territorio ha provocado una pérdida de la escorrentía superficial, y entre ellos el río Corbones, pero bueno, esa regulación del pantano, el hecho de que el pantano se utiliza para regar las marismas y que se abre el pantano para que el agua llegue al Guadalquivir, de ahí está el canal del riego, pues permite que la mayoría de los veranos mantengamos agua en el río, ¿eh? Eso es algo muy, muy, muy positivo. Del punto de vista negativo de la regulación, bueno, pues el hecho de que los niveles del río van fluctuando de una manera muy artificial y provoca un impacto en la fauna. Es decir, hoy aquí, antes el río, en la presa se abría de manera a tope y se provocaba desbordamientos diarios en los márgenes del río, provocaba erosión y afectaba a la fauna, ¿no? Esa regulación del río ha generado una cosa, ¿no? Y es que antes, históricamente, el río se desbordaba, formaba las islas, ¿no? Zonas en las cuales al agricultor no le interesaba cultivar, porque al desbordarse y tener el riesgo de que el cultivo se le inundara, pues no le interesaba, ¿no? Una vez que la presa existe, el desbordamiento del río ya es más excepcional, ¿no? Y ha provocado, no en los últimos años, pero sí en las últimas décadas, que islas del río, sí, espacios que mantenían el bosque que lería, se hayan desmantelado y la tierra se haya puesto en cultivo, ¿no? Sí, son tierras que pertenecen a fincas de agricultores que tenía abandonadas, prácticamente. Entonces, si queremos mantener esa tierra, quizás no debemos acusar al agricultor, quizás debemos pedir políticas. Políticas que el agricultor, que va a sacar un rendimiento, que en sí es una productividad que es escasa en los secanos, quizás una política agraria europea que está en camino, ha aprobado 2 estrategias donde esas tierras al agricultor lo motiven a dejarlas formando parte de linderos. Pero si la tierra es del agricultor, el agricultor tenemos que sacar la máxima rentabilidad que tenemos de lo que tenemos. Hombre, que no es mucho. Yo de lo que has comentado hoy, quizás algo que quería destacar es, bueno, hoy la agricultura está muy condicionada por la política agraria común, por la PAC, la subvención, y la política agraria común va en la línea de, evidentemente, la producción agrícola, pero el mantenimiento de la biodiversidad. Mientras más mantenga la biodiversidad la actividad agrícola, más premiada está económicamente. El ejemplo más claro en Marchena lo tenemos una vez, desde que llegó la intervención de la PAC, desaparece algo que era terrible en Marchena en verano, que es la quema de rastrojos. Hoy, agricultor que quema rastrojos, agricultor que pierde subvención. Pues evidentemente... Una de las notas que tenía del reportaje, ha desaparecido la quema, se incorpora todo a la tierra. Una de las medidas que tomábamos, que un punto a comentar es que el fuego a veces es necesario, y eso lo sabéis en los bosques. Explícalo. Los bosques. ¿Cómo es necesario el fuego? El fuego es necesario en los bosques, Antonio. Los bosques cargados de biomasa súper protegidos. En una de mis estancias en Estados Unidos, en el parque de Secuoyas, el Yellowstone, estaban quemando. Fuegos controlados. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacéis? La gran cantidad de biomasa que generan los bosques súper protegidos provocan incendios más graves. Eso en los ecosistemas naturales. En los ecosistemas agrícolas es un punto de vista un poco particular. Hemos dicho que no hay biodiversidad, que son ecosistemas cerrados donde, igual que está el cultivo, nuestro cultivo, las plagas y las enfermedades, como se den las condiciones idóneas, tienen los medios necesarios. Si viene un poquito, temperatura suave, lluvia, que es lo que no le gusta a casi todo el mundo, y el cultivo está presente, que es su cultivo, porque normalmente las especies patógenas atacan a cultivos específicos y se lo encuentran en gran cantidad, entonces realizan ataques severos. ¿Qué ocurre? Pues utilizamos más agroquímicos para poder producir. Quizás
Si de vez en cuando se permitiera la quema de restos cuando ha habido una gran infección por algún tipo de enfermedad o para eliminar algún tipo de nidos de insectos, no deberíamos... ¿Se han concedido permisos para eso? Se han concedido permisos de vez en cuando. Y eliminar malas hierbas, a lo mejor sí, pero siempre el fuego está mal visto. El fuego hay que... Entre otras cosas emite CO2. Por dos motivos. Emite CO2. El tracto que va a añadir los agroquímicos también emite CO2. Claro. Y la producción de esos agroquímicos también los produce. Claro. Entonces es algo que deberíamos ver, estudiar un poco, si de vez en cuando se han permitido, como dice, de vez en cuando serían más medioambientalmente más positivos la quema de rastrojo frente a algunos agroquímicos de uso más general. Ya. Bueno, un aspecto a tener en cuenta, evidentemente. Yo creo que en Marchena sufrimos el acoso de fuego que no tiene ninguna visión científica. O sea, no están provocados con una orientación, con un objetivo de todas maneras, de sanación. Tampoco tenemos bosques naturales como para que... No, quiero decir que no son incendios provocados con un interés de sanar la tierra, de evitar alguna enfermedad. Asistimos todos los veranos y ya van a empezar todos nuestros linderos, muchos de nuestros... no reconoce, son más escasos que hace 20 años, 30. Bueno, claro. Entonces vamos mejorando. No, sí, está claro. Intentaremos que no haya más fuego. Sí, claro, y ese es el sentido de programas como este y de otras acciones que se llevan a cabo, es precisamente hacer ver a la ciudadanía la importancia que tienen esos espacios, como los linderos, que son considerados como refugios de mala hierba, refugios de semillas que compiten con la agricultura y que sistemáticamente se queman cada año. Hay una serie de personas, a lo mejor ya habría que hablar de personas concretas, que tienen como costumbre pues sacar el mechero cada verano e incendiar, porque asistimos a que hay unas zonas concretas de Marchena que prácticamente arden todos los años, los mismos espacios. No. O sea, que ahí no podemos hablar ni de accidentes, ni de... Ese es el fuego que vemos, el otro es el fuego de los herbicidas, que deberíamos mantener, y quizá la maquinaria debería... Bueno, nos van a obligar, ahora la política europea nos va a obligar a mantener... Los linderos. Seguramente los linderos y los vigilarán de forma más... Has comentado, Miguel, en un par de ocasiones que la escasa rentabilidad de las tierras de secano. Supongo que gran parte del territorio agrícola de Marchena lo ocupa el secano. Estamos asistiendo a una transformación también de la agricultura, sobre todo del olivar, por cultivos intensivos y superintensivos, con una mayor demanda de agua. Os lanzo la pregunta a los dos. ¿Cómo veis el recurso agua en Marchena? El agua es fundamental para muchas cosas, como todo el mundo sabe, y, por supuesto, para la biodiversidad, porque todos los seres vivos necesitan el agua, y para los cultivos, para algunos cultivos. ¿Cómo se está utilizando en Marchena el agua? El consumo de agua mundial es en agricultura. El 70% se lo lleva a la agricultura. En países en desarrollo llega hasta el 95%. Entonces, partiendo de esa premisa, el campo necesita agua y la consume. En Marchena, ¿qué es lo que nos ocurre? Que tenemos escasas zonas regables. Tenemos el Corbones, el Salado, las zonas regables del Salado y un poco en las arenas. Entonces, ante la escasa superficie, la demanda es alta, altísima. Todo el mundo, todos los agricultores nos gustaría tener agua para producir, intensificar nuestra agricultura y tener más rendimiento y más productividad. Entonces tenemos que convivir y tenemos que conseguir un equilibrio entre el agua consumida y las producciones agrícolas y que la comarca sea rentable, que la comarca sea productiva y rentable y que genere puestos de trabajo. El agua genera trabajo. Sí, claro, es un recurso. Es un recurso, y es un recurso que genera un gran impacto ambiental. Hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque consume energía, consume más fertilizante porque vas a producir más y además consumes... Genera más puestos de trabajo en función del cultivo que sea, porque los superintensivos de olivar
necesitan más agua, pero no necesitan más mano de obra. Necesitan más mano de obra. ¿Más mano de obra que un olivar tradicional? 2.000 plantas en una hectárea, Antonio. Lo que pasa es que es más productivo. 2.000 plantas en una hectárea, por muy poco que hagas, o 1.500 plantas. El olivar tradicional, el olivar en seto, es una de las cosas que te digo. Vamos a puntualizar una de los puntos. El olivar en seto se le está acusando de ser poco sostenible. Y hay muchos mitos detrás de él. Pero hay que puntualizar una serie de aspectos sobre el olivar en seto. Queremos fijar CO2. El olivo es de lo que más fija. De los árboles que más fija y que más la mantiene. Ahí tenemos una gran cantidad el olivar en seto fija CO2. Sí, pero si ese olivar luego, al cabo de 25 años, hay que eliminarlo, al eliminar esa vegetación, ese CO2 que se ha fijado, vuelve otra vez a Manuel Ramón, este es otro de los mitos que existen. El olivar no hay que eliminarlo, hay plantaciones de 25 años. Sí, pero si a los 25 años hay que eliminarlo, quemarlo o dejarlo descomponer. No tienes biomasa, lo puedes incorporar, los restos vegetales los incorporas. Ahí no se puede quemar nada, ahí están juntos, ahí no quemas. Los restos vegetales o los incorporas o te los llevas para biomasa. Es una fuente energética además. Y el mantenimiento son los mitos que existen. No, el olivar en seto dura 10 años. No, el olivar en seto no dura 10 años. Un olivar en seto bien dirigido y con un modelo bien llevado, perfectamente está productivo con 25 años. Posteriormente, hablan de que es incluso más sostenible que un olivar tradicional. ¿En qué sentido? En que fijan carbono, necesitan menos agua que un olivar intensivo. El intensivo es los olivares tradicionales. ¿Por qué? Porque tienen los volúmenes de copa son muy pequeños. En un olivar intensivo el volumen de copa para producir es muy amplio. Aquí son pequeños, entonces consumen muy poca agua. Y los tratamientos fitosanitarios son más eficientes, porque al tener tan poco volumen, con muy poco volumen de cardo que trates, el olivar está tratado. Partiendo de que el olivar en sí es un cultivo medioambientalmente muy aceptable. Porque realmente es muy sostenible. Y posteriormente los setos son setos en medio de la campiña donde son nidos de flora y fauna. Normalmente tienen cobertura vegetal. La cubierta vegetal no se estila en Marchena, pero es algo que se está imponiendo y se va a imponer. La cubierta vegetal es En Marchena no existe prácticamente. No existe. En Marchena no existe, pero es algo que se está imponiendo. Es más, se está exigiendo ya. Además es más rentable. No existe. Yo mismo no la tengo. Es uno de los cambios que son necesarios, ¿no? Es uno de los cambios que son necesarios. Y de fauna también son nidos. La polémica que hubo en 2018 con las cabalgadoras de noche, ¿la conocéis? Sí, claro. ¿Por qué? Porque no sé cuántos pájaros aparecían en los remorques de aceituna. ¿Pero eso qué significa? Veamos el aspecto positivo, no veamos el negativo. Ya se eliminó, gracias a Dios, se eliminó la cosecha de noche. Los pájaros no podían escapar. ¿Qué significa? Que había bastantes pájaros dentro. En el estudio que hizo Medio Ambiente en Córdoba, que es donde denunciaron, había hasta 18 especies, creo. En los remorques, y en cada remorque, que un remorque suele ser una hectárea, y la cabalgadora encontraban hasta 100 o 120 pájaros. Entonces, son nidos. Entonces, no es tan poco sostenible. Esto es la nueva tendencia. Artículos científicos lo están diciendo, están hablando de esto ya. Es sostenible y no debemos estar en contra de él. Y la calidad del aceite, otro de los mitos. La calidad del aceite no depende del seto. Depende de la pérdida de calidad por la variedad arbequina, que es la variedad más utilizada, que realmente está muy valorado el aceite arbequino, pero oxida mal, es decir, se conserva mal a lo largo del tiempo, pero es un aceite extraordinario. Lo que pasa es que no se conserva. Pero hay agricultores de arbequina tradicional, de arbequina del modelo tradicional, que dicen que su aceite es mejor que este. Por los choques, pues quizá por el choque, pero son iguales, es la variedad. Y hoy en día hay setos de todo, setos de todas las variedades que quiera. Lo que provoca la pérdida de calidad en el aceite es la variedad y el riego.
El riego produce un poco de pérdida de calidad. Los secanos son más buenos para la calidad. ¿Por qué? Porque incrementan todos los sabores, los polifenoles, etcétera. Entonces, el olivar en seto, quizá podamos hablar en un futuro en vez de altísima densidad, altísima sostenibilidad. Yo, vamos, con respecto a tu planteamiento, Antonio, sobre las consecuencias del agua y la biodiversidad en Marchena, independientemente de los argumentos que Miguel ha ido aportando, ¿no?, sobre su defensa del olivar en seto, sí es algo palpable, como en Marchena prácticamente ha desaparecido el agua, la escorrentía superficial. Sí, la escorrentía superficial está relacionada con los acuíferos. Los acuíferos en Marchena, provocados por la agricultura, también provocados por las urbanizaciones ilegales, ha generado que esos acuíferos prácticamente tengan un nivel que no rebozan ninguno, ¿no? No hay rebozaderos naturales. La escorrentía superficial de arroyo se limita exclusivamente a las épocas de lluvia, meses o semanas después de la lluvia. Una vez terminado ese periodo, el agua superficial prácticamente desaparece, exceptuando el río Corbones o el arroyo del Galapagar, que recoge las aguas residuales de Marchena. Al no haber agua superficial, pues el retroceso en la biodiversidad, tanto a nivel de vegetación como sobre todo a nivel de fauna, es bastante importante, ¿no? Yo, que soy una persona ya pues con cierta edad y recuerdo mi infancia de hace 50 años, los arroyos se mantenían con agua prácticamente, no todo el año, pero una parte importante del año, ¿no? Gracias a la presencia de, a que los acuíferos no estaban tan sobreexplotados como están ahora mismo, ¿no? Eso te iba a decir, que la agricultura necesita agua, pero que en Marchena no la hay, ¿no? ¿O sí la hay? En Marchena lo que hay es lo que hay. Digo los pozos, me refiero, no la del Corbones y la del Salado. Que también es por pozos, y la zona de Jarda, que es más o menos salado, la agricultura, perfectamente estoy de acuerdo con Manuel Antonio, no voy a discutir esos aspectos. El consumo de agua, lo he comentado, se ha disparado, es el 70% para producir y está consiguiendo que no haya agua superficial, está claro. Pero habrá que introducir medidas para corregir esto o empezar a corregirlo. Bueno, yo creo que va a ser la misma evolución de la explotación la que va a provocar que los acuíferos desaparezcan y los pozos se queden sin agua. Se van a saturar y se pueden secar y no son recuperables porque el terreno se compacta y no son recuperables. Hay una anécdota que me pasó en la zona de Albacete, Ciudad Real, con las tablas de Daimiel, cuando se estaban secando y se recuperaron. No había llovido tanto ese año. Fue hace unos años, hace 10 años, y pregunté, no, ya se han recuperado. Bueno, pero ¿qué ha ocurrido? Allí los pozos son de 200, 320 metros con gran caudal, un consumo de agua, aquellas tierras son franco-arenosas, por lo que es prácticamente un cultivo in vitro, todo se lo añaden, y agua, y no son los suelos fértiles que tenemos aquí. Y me comentaban que se había recuperado pues simplemente con la subida de la tarifa de la luz, que ya no le era rentable al agricultor sacar agua tan profunda. Entonces había valido para recuperar un poco el acuífero de las lagunas de Ruidera y las tablas de Daimiel. Eso está pasando con el petróleo. Como cada vez hay que buscarlo más lejos, pero es más cierto profundo. Que son la causante de que no haya agua superficial. Quizás se eche de menos una regulación de una agricultura más sostenible, más adaptada a las características naturales del entorno. Es decir, asistimos en España a zonas donde no hay recurso a agua y sin embargo se desarrolla toda una explotación agrícola en torno a cultivos que son muy rentables, como en Málaga, en la Sarquía con los frutos tropicales o en la huerta de Murcia, en fin, hay muchos casos en toda España, ¿no? O por ejemplo en la zona de La Mancha. Habría que regular eso, ¿no? O sea, estamos construyendo una agricultura. ¿Cómo generamos riqueza para mantener los servicios, Antonio? Sí, bueno, pero es que si falta el recurso de agua, es que deja de llover y la gente se queda. Hay que regular que permita una riqueza y que quizás la Comisión Europea, que destina un 3% de su presupuesto hacia los agricultores y hacia la agricultura en ayudas
con un régimen bastante exigente de condiciones ambientales y con reducción de bastantes insumos, quizá debería destinar a que el agricultor le sea rentable o regar menos o añadir menos insumos, pero que lo paguemos todos, no solamente el agricultor. El agricultor se le acusa, parece, de ser el único causante del cambio climático. Yo creo que es la sociedad, no el agricultor. El agricultor la sociedad exige precios baratos. El aceite de oliva es muy bonito, el ecológico de 9 euros la botella de medio litro, pero pocos lo adquieren. Después, cuando van al supermercado, quieren en el lineal lo más barato. Lo más barato. Y lo más barato hay que producirlo con tecnificación, mecanización y de un modelo intensivo que debe convivir con los otros modelos. Estoy de acuerdo. Vamos a producir en esta zona, pero en esta zona no produzcamos, dejémoslo. Hay una gran parte al dueño de esa tierra. Reconociendo. Bueno, el cambio de mentalidad del agricultor en el caso de Marchena, ¿no? Con respecto a su actividad en el medio natural, ¿no? Y bueno, también reconociendo esa política agraria europea va en esa línea de compaginar la explotación agrícola con los valores naturales o con el patrimonio natural de cada territorio. Sí, Manuel Antonio, pero reduciendo el presupuesto. Es lo curioso. Yo de todas maneras, no puedes reducir el presupuesto si quieres acompañar con que lleguemos a un 30% de agricultura ecológica, con menos insumos. Entonces no tiene sentido la política agraria europea. La próxima, con las dos estrategias, la estrategia de biodiversidad y de la granja a la mesa. Entonces, incrementa los fondos, que lo paguemos todos, lo paguen las industrias, que lo paguen los que hacen automóviles, que son las grandes industrias, los que generan otros. De todas formas, hay una gran parte. No debe ser acusado el agricultor solo. Hay una parte de la agricultura que va al margen de la ley, en el sentido de que hemos dicho. En todos lados, Antonio, hay parte de todo que va al margen de la ley. El consumo del agua de Marchena, hay una parte a la que tú te has referido, que son los agricultores, y me ha parecido muy bien que, entre comillas, legales, el consumo de agua legal, pero nosotros que estamos permanentemente en el campo vemos extracciones de agua ilegales por todas partes. La creación de industrias agrícolas en torno a un recurso agua que es ilegal es el que realmente agota ese recurso, porque imagino que las concesiones de agua legales estipularán una serie de consumos para no agotar el recurso. Sin embargo, asistimos en nuestro término municipal, que es el que hablamos, a extracciones de agua. Pero para eso están las regulaciones, que deben ir las personas responsables de esto, que no quedarse en su oficina y denunciar, y se sabe todo el mundo dónde está y cómo son, y tener contadores y regular esto, y que el agricultor tenemos que tecnificarnos y aprender a trabajar con lo que tenemos. Estoy de acuerdo. Mientras que sea productivo, nos ponen un contador, vamos a aprender a regar con este contador, ¿qué cultivo que es más rentable? Aprendamos. ¿Ha cambiado la agricultura en los últimos años en Marchena? ¿Se han introducido cultivos nuevos? ¿Hay gente con nuevas propuestas, con nuevas iniciativas? Lento, pero algo ha cambiado, poco. Yo realmente veo casi lo mismo en los últimos 20, 30, 40 años. Hay ciertas excepciones. Se introduce algún nuevo cultivo, como vemos, la quinoa, algunos por política agraria, la colza, gestionados con el cereal, porque al final lo que es el cereal y los cultivos que acompañan sus rotaciones. Y no tenemos, en otras zonas ha incrementado mucho las zonas de olivicultura, han pasado a zonas de almendros, pero aquí, bueno, hay algo, pero no ha habido grandes cambios, creo, en los últimos 20 o 30 años. Quizás si nos vamos más atrás, un poco más de potencia en las máquinas, que consiguen una mayor mecanización, pero tecnificación. Pocas. Volviendo a como el tema del debate, la biodiversidad y terminando, por ejemplo, con las causas de esa pérdida, ¿no? De esa pérdida de biodiversidad, al menos a nivel local. Pues evidentemente en Marchena la actividad económica más importante es la agricultura, y la agricultura, nos guste o no, es quizás la principal causa de esa pérdida de biodiversidad. No solamente
por el abuso o el consumo excesivo de agua, que acaba con el agua superficial, sino sobre todo por el uso desde mi opinión, del uso de productos fitosanitarios, ¿no? Yo, vamos, quizás destacaría como productos fitosanitarios más agresivos en la pérdida de biodiversidad es el abuso de los herbicidas, ¿eh? Es decir, en todos los ecosistemas naturales, en todos los ecosistemas naturales y no naturales, la base de la producción primaria son los vegetales. Es decir, los vegetales sirven de alimento a los animales pequeños, a los medianos y a los grandes y a los humanos, ¿eh? Si la única planta, la única hierba, la única planta que crece es la que va destinada al consumo humano y no hay hierbas naturales, no hay insectos que se coman a esa hierba y no hay animales que se comen a esos insectos. Entonces, quizás, yo desde mi opinión, quizás lo más agresivo, desde el punto de vista del retroceso en la biodiversidad de Marchena es el que no se permita la existencia de una planta que no vaya destinada al consumo humano, ¿eh? Entonces, ese mantenimiento de esa hierba que sirve de inicio, de la alimentación de las cadenas tróficas, pues es fundamental en el mantenimiento de la biodiversidad, ¿no? Estoy de acuerdo, Manuel Antonio, pero no se puede dejar en la zona de cultivo. Tendremos que dejarla en un lindero que ceda al agricultor, en una zona, áreas naturales propias de la localidad o propias, pero el cultivo... Pero vamos, si el lindero se cultiva, se ara, como se han arado en Marchena todos los padrones, pues evidentemente... Bueno, efectivamente, se han arado y ha hecho efecto el herbicida. Y si el agricultor no es consciente de esa importancia y quiere ganar unos centímetros de cultivo, tiene que ser las políticas nacionales o las políticas europeas las que primen Lo van a primar. Hasta ahora el barbecho, digamos, lo que obliga a la Unión Europea a dejar sin cultivar ha sido un 5%. En el próximo periodo, que se está discutiendo ahora, va a ser ya de un 10%. Entre linderos y zonas no cultivables. Era la tendencia, se veía venir, que nos iban a obligar. Pero vuelvo a repetir, te obligan al agricultor a dejar más tierra no productiva, pero los fondos los disminuyen. Entonces ahí debemos intervenir todos. El agricultor la agricultura no es de las cosas más rentables que puedas ver en cualquier tipo de sociedad. Prueba de ello, y además produce el alimento. Prueba de ello, y toda la sociedad somos debemos conscientes, asegurar la seguridad alimentaria. Ha sido la movilización ciudadana que hubo antes de la pandemia por parte de los agricultores quejándose de la poca rentabilidad de su actividad, ¿no? Bueno, y además asegurar la seguridad alimentaria del mundo, digamos, que es que... Muy bien. Para terminar, me gustaría una intervención de cada uno desde vuestro ámbito, un llamamiento a la conservación de la biodiversidad en la agricultura, qué podemos hacer, qué se puede hacer desde el punto de vista natural, en dónde habría que incidir, dónde los agricultores, no los agricultores, vamos a apartar la gente que utilizamos el campo, los usuarios de la naturaleza, los cazadores, los que pasean, los que intervienen de alguna manera, un llamamiento a la conservación, desde la agricultura. Sí, debemos convivir. La biodiversidad es fundamental para la agricultura. Sabemos que cualquier sistema agrícola disminuye la biodiversidad, pero la biodiversidad, como ha explicado Manuel Antonio antes, es necesaria y fundamental. Los programas actuales, creo que la agricultura en general, la agricultura más moderna, en general, la tendencia es a proteger esta biodiversidad. Que lo hagamos todo o no lo hagamos ya es otra cosa, pero realmente la tendencia es a proteger esta biodiversidad. Son necesarios los polinizadores y los polinizadores viven, como dice Manuel Antonio, en otras hierbas que pueden estar en linderos perfectamente y debemos conservarlas. Bueno, yo qué sé, de todo lo que yo he dicho, quizás destacaría una cosita, y es que la biodiversidad es belleza, ¿eh? Y bueno, y que debemos todos... Es paisaje, ¿no? Es paisaje, y que si queremos disfrutar de ese atractivo, pues todos tenemos que intentar que esa biodiversidad local, que además es un patrimonio de todo, pues se mantenga. Yo, si me permite utilizar una palabra, mirar,
Hay una palabra para mí, la palabra más bonita de Marchena, que es la palabra tintibalero. Somos los marchinos los únicos que nombramos la libélula de esa manera, ¿no? Yo de pequeño, los tintibaleros, las libélulas, los tintibaleros estaban presentes en cualquier lugar, ¿eh? Hoy el retroceso de la biodiversidad ha provocado que el tintibalero sea un animal escasísimo, raro, casi extinguido, casi desaparecido, ¿no? Pues si queremos disfrutar de ver volar y escuchar el tintineo de una libélula volando, tiene que haber hierba, tiene que haber agua, porque por ejemplo el tintibalero, sus larvas son acuáticas, tiene que haber agua estancada en los sitios y que si queremos disfrutar de eso hay que, entre todos, colaborar para que eso se mantenga. Estoy plenamente de acuerdo. Si queremos que nosotros ya, nietos y nietas, tengan la oportunidad de ver en el campo un saltamonte, una libélula o una amapola, tendremos que participar todos los sectores que estamos relacionados con la naturaleza. Aquí terminamos con este coloquio, esta conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 2020, marcado por una circunstancia que ya todos conocemos, absolutamente especiales, pero aún así hemos querido mantener nuestra tradición de levantar la voz por un problema ambiental, y en este caso pues ya las Naciones Unidas lo han hecho, ha sido la biodiversidad. Esto nos ha dado la oportunidad de poder elaborar junto con esta casa, con Radio Televisión Marchena, este documental Marchena Biodiversidad, que os animamos a que tranquilamente en vuestras casas y en próximas citas podáis visionarlo tranquilamente con vuestra gente y con la gente de Marchena que vive fuera de nuestro pueblo. Estamos seguros que les va a encantar descubrir una Marchena diferente. Así es que desde el Taller Verde y Radio Televisión Marchena, muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias Manuel Ramón. Y entre todos y entre todas seguro que vamos a conseguir un mundo mejor.